Buenas tardes, qué bueno que están aquí. Y pues vamos a comenzar, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para poder comenzar. Señor, te damos gracias por estar en este lugar, porque podemos estar en un lugar, Señor, en santa paz, bajo un techo, en comunión contigo, en comunión con otros creyentes, que dice la Escritura que somos hermanos gracias a la obra de Jesucristo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por poder estar en este lugar en santa paz, poderte alabar, poder leer la Biblia, poder mencionar tu nombre, aprender, ser exhortados, ser consolados, ser edificados con tu palabra. Y gracias porque tú estás aquí, dice la Escritura, que donde están 2 o 3 en tu nombre, Yeshua, Jesucristo, tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque estás en estos momentos con nosotros, teniendo comunión con nosotros. A veces nos falta, Señor, acordarnos de eso, que tú estás con nosotros para tener esa comunión cuando nos reunimos contigo, cuando nos reunimos como un pueblo. Gracias, Señor, por esa promesa. De la misma manera, oramos por los creyentes de otros lugares donde no tienen donde reunirse. Muchos de ellos están en escenarios tal vez de guerra, de persecución. Muchos de ellos se reúnen tal vez a alabarte en alguna cárcel porque te han conocido en la prisión. Y se reúnen ahí en prisiones a buscarte en circunstancias adversas. Otros tal vez están hospitalizados o enfermos y quisieran poder estar sanos para reunirse en una congregación con sus hermanos. Te pedimos, Señor, por todos ellos, por todos nuestros hermanos que padecen en algún lugar, que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los consueles y que nosotros, Señor, valoremos las bendiciones que tenemos. Que así sea, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a estudiar un poco, ¿verdad?, de algunos puntos que son muy importantes para la edificación y nuestra vida, ¿verdad? Vamos a estudiar una parte de la porción de hoy, de la parashá del día de hoy, ¿verdad? Vámonos al libro de Deuteronomio capítulo 1, ¿verdad? El libro de Deuteronomio capítulo 1, donde vamos a tocar ciertos puntos y también, ¿verdad?, vamos a tocar otras lecturas, ¿verdad?, que son parte de nuestra edificación. En lo que llega al libro de Deuteronomio, ¿verdad?, pues le pongo en contexto, ¿verdad? Este es el quinto libro, ¿verdad?, de la ley mosaica, de la ley de Moisés, ¿verdad?, conocida como Torá, ¿verdad?, de la ley de Dios y su instrucción. Y el nombre de Deuteronomio, pues en sí es un nombre griego, ¿verdad?, que significa, viene de una composición que nos da a entender la ley por segunda vez, ¿verdad? La ley por segunda vez, o una relectura de la ley, o una segunda lectura de la ley, una segunda vuelta, una síntesis de la ley. Todo eso se puede hacer una equivalencia con la palabra Deuteronomio, ¿verdad?, del griego. Es válida para todos esos similes. Y en hebreo, ¿verdad?, pues significa, en hebreo, su nombre en hebreo es Devarim, que significa palabras, ¿verdad? Eso también es importante. Las dos traducciones que se han hecho, o los dos nombres, tienen su aportación, claro que sí, ¿verdad? En el hebreo, la palabra es Devarim, el nombre del libro, que es el plural de Dabar, de palabra, ¿verdad? El Devarim, las palabras. De hecho, a los 10 mandamientos en hebreo se les llama los 10 Devarim,
las 10 palabras, ¿verdad? Son los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, su instrucción, sus mandatos, pues se pueden acuñar, ¿verdad? En esta palabra, Devarim, las palabras. Cuando en el libro de Éxodo, cuando Israel llega por primera vez al Sinaí, y Dios le va a dar ahí toda la instrucción a través de Moisés, y cuando Dios le dice a Moisés, te voy a dar mis palabras para que se las digas al pueblo, y empieza con los 10 mandamientos, los 10 Devarim, y empieza a darle instrucciones, en el hebreo le dice, te voy a dar mi davar, mis palabras, eso es, mi davar, mis palabras, mis instrucciones, ¿verdad? Y de ahí viene la derivación de Devarim, que es como se llama este libro. Y ya hemos ahondado un poco en diferentes puntos en otras semanas de este libro, ¿verdad? Sumado a lo de Números, sumado a lo de Jueces, ¿verdad? Porque es el mismo, están ligados los eventos históricos y por consecuencia están ligadas las enseñanzas, ¿verdad? Que se dan en las Escrituras al respecto. Y vamos a leer entonces capítulo 1 de Deuteronomio. Dice así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo entre Parán, Tofel, Abal, Hazerot y Disabab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor les había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habita en Hastarot, en Edrel, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, ¿verdad? Y va a empezar Moisés la enseñanza del libro, ¿verdad? Y el tiempo histórico, ¿verdad? Es, habían pasado ya los 40 años en el desierto, ¿verdad? Los 40 años, 2 mientras salieron de Egipto y se construyó el tabernáculo, 2 años, más 38 de castigo, ¿verdad? En total, pues eran los 40 años. Y cuando ya estaban por cruzar a la tierra de la promesa, ¿verdad? La tierra de Canaán, antes de cruzar el famosísimo río Jordán, ¿verdad? Es lo que está narrando, ¿verdad? Antes de cruzar el río Jordán para entrar a Canaán, ¿verdad? Y precisamente en esas tierras, antes de cruzar el Jordán, habían tenido 2 batallas contra los reyes de ahí, ¿verdad? Los reyes que estaban antes de cruzar a Canaán, por fuerita, que es el famoso rey de Sehón y el rey de Og, ¿verdad? Esos reyes que habían vencido de la mano de Moisés, porque Moisés no entró a la tierra de Canaán, eso lo haría Josué, ¿verdad? El prototipo del Mesías es el que lo haría, pero a Moisés sí se le permitió llegar hasta la orilla y pelear y guiar al pueblo en las guerras contra estos 2 reyes y vencerlos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que le dio esa oportunidad y lo hizo, ¿verdad? Y de ahí, antes de cruzar, empieza toda esta síntesis, ¿verdad? Esta ley por segunda vez, este Deuteronomio, ¿verdad? Empieza a dar toda esta instrucción otra vez, ¿verdad? Esta recapitulación, pues de todo lo que había vivido acá, ¿verdad? Todo lo que habían pasado aquí, más proyecciones proféticas hacia el futuro, ¿verdad? Todo eso iba a suceder. Y dice ahí la escritura, me detengo en el verso 2, dice del mismo capítulo 1, dice 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor les había mandado acerca de ellos. Y qué tremendo es esa primera declaración, porque en un mapa, ¿verdad? Cuando ellos salieron, ¿verdad? De Israel, si aquí estaba, perdón, de Egipto, si aquí estaba Egipto,
Egipto, ¿verdad? Y de ahí iban a subir, ¿verdad?, a la tierra de Canaán, y subir a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Cades Barnea, que era entrando a la tierra de Canaán, el trayecto de Cades Barnea, desde Egipto hasta Cades Barnea, eran 11 jornadas nada más. 11 jornadas. Y los conocedores de distancias bíblicas, ¿verdad?, me dicen que esta distancia de aquí a acá, a paso de a pie, y yendo y tomando en cuenta que llevas mujeres, que llevas niños, que llevas personas mayores, que llevas ganado, etcétera, todos los atenuantes, me dicen que el camino de aquí a aquí, llegar de aquí a aquí, pues es más o menos un mes, ¿verdad? A paso lento, por así decir, paso calmado, un mes. Todo este trayecto solo podía llevar máximo un mes. Y de ahí haber entrado a la tierra de la promesa, ¿verdad? No era un camino tan largo, pero se hizo largo y de 40 años por todo lo que el pueblo resistió a Dios, ¿verdad? En su corazón, como ya lo sabemos. Qué terrible es eso, ¿verdad? No era un camino en sí tan largo. Era un camino relativamente corto, aún a pie, ¿verdad? Y no era necesario haber pasado 40 años en el desierto, ¿verdad? Aún descontando los 2 años en los que se construyó el tabernáculo y todo eso, y se recibió instrucción, está bien, pero pues esos 38 años en realidad no tenían el por qué ser, ¿verdad? Si se hubiera aprendido, ¿verdad?, las lecciones a tiempo, y se hubieran puesto por obra las cosas que se tenían que hacer, ¿verdad? Que eso es una enseñanza, ¿verdad? Dios a veces no tiene la culpa, por así decir, ¿verdad?, de que ciertas cosas no las hagamos en tiempo y forma. No es culpa de Dios, ¿verdad? Él siempre ha dispuesto, y su deseo es nuestro crecimiento y nuestra madurez en tiempo y forma, ¿verdad? Eso es una verdad bíblica. El mismo Señor a la higuera, a la viña que no dio fruto por inmadurez, la descartó, ¿verdad? La descartó. Es lo que Él hizo, ¿verdad? Eso se muestra en los evangelios. Y entonces, esa es una gran enseñanza. La distancia de nuestra vida al propósito de Dios es más cercana de lo que parece, ¿verdad? El asunto es cómo estamos recorriendo ese camino, ¿verdad? Ese es el gran asunto. Ese es el gran asunto. Y luego dice que Moisés iba a empezar a declararles, ¿verdad?, toda la ley por segunda vez, ¿verdad? Porque como va a entrar esta nueva generación a la tierra de Canaán, la otra generación ya se perdió, quedó tendida en el desierto, ¿verdad? Y a la nueva generación le va a entrar aquí y les va a dar la ley otra vez para que la repasen, refrescárselas, recordárselas, etcétera. Y fíjense qué sabio es Dios, porque previo a entrar y a las guerras que iba a ir, les permitió pelear contra estos dos reyes, ¿verdad? Les permitió pelear, fíjense, antes de entrar, para que de una vez fueran aprendiendo, ¿verdad? De una vez cómo estaban los catorrazos ahí. Y la misericordia de Dios, porque a Moisés no se le iba a permitir entrar. Mas, sin embargo, Dios le permitió enseñarle al pueblo estas dos guerras y vivirlas y obtener victoria. Así es Dios, ¿verdad? A veces no van a ser las cosas como queremos, muchas veces desgraciadamente como consecuencia de nuestros actos, como fue Moisés en su caso, ¿verdad? Porque la Escritura dice que desobedeció a Dios en algo que no debía haber desobedecido, ¿verdad? Cuando confrontó a la roca, ¿se acuerdan? ¿Verdad? En vez de haber tenido dabar con ella, palabras con ella, dice la Escritura, y que eso lo descartó de entrar a la tierra de la promesa. Pero Dios fue bueno y le permitió participar aquí, en estas dos guerras. Contra uno de esos, el rey gigante, ¿se acuerdan?
y enseñarle al pueblo y por lo menos vivir estas victorias antes de su partida. Y dejar al pueblo encaminado y enseñado, ¿no? Hasta cierto punto. Dios es bueno, a veces da segundas oportunidades, aunque no sean exactamente como quisiéramos, ¿verdad? Y Dios hizo eso con Moisés, ¿verdad? Eso hizo Dios con Moisés. Y dice así, dice verso 6. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en Arabá, en el monte de los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes y a su descendencia. En aquel tiempo yo os hablé, ¿verdad? Y empieza a hacer una remembranza de todo lo pasado. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. El Señor nuestro Dios os ha multiplicado y he aquí vosotros sois como las estrellas del cielo. El Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga, como Él lo prometió. ¿Cómo yo puedo llevar todas vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Claro, porque al ser una sociedad, un pueblo, pues claro que todos los situaciones de la convivencia humana y necesidades se iban a dar, ¿no? Eso no se está exento de eso, eso es obvio. Pero pues para eso precisamente resolverlas y guiar en esos asuntos están las autoridades, ¿verdad? Exactamente, las autoridades. Vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y ustedes me respondieron y dijeron, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vuestros jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, esos eran, ¿verdad? Diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad, justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande vas a escuchar. No vas a tener temor de ninguno de ellos, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerás a mí, y yo la escucharé. Os mandé pues que en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer. Y aunque el juicio es de Dios, pero se ejecuta y se hace por medio de las autoridades, ¿verdad? Porque a veces alguien puede decir, ay, el juicio es de Dios. No, sí, pero para eso están las autoridades que hacen dicho juicio, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, pero son las autoridades estipuladas, ¿verdad? Y de ahí, como lo habíamos visto en otras ocasiones, se pone a los jueces, de los cuales, ¿verdad?, nos narra pues el libro que sigue 2 libros adelante, ¿verdad? Después del libro de Josué está el libro de los jueces precisamente, ¿verdad? De cómo esos jueces guiaban al pueblo en sus luchas, ¿se acuerda? En sus luchas, en sus batallas, en sus descalabros y también desobediencias, etcétera, etcétera. Así es. Dios no se ha equivocado. Dios, sabiendo todos los andares de la vida humana, ha puesto autoridades para eso. Pues por eso, ¿verdad? Lo mismo lo estamos viendo, ¿verdad? Porque no le es ajeno eso, no le es ajeno. Dice verso 19, y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como el Señor nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, Señor tu Dios, te ha entregado, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho.
no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y ya sabemos que Dios previamente había dicho que Él conocía perfectamente esa tierra, se las había descrito, pues ellos ya no necesitaban enviar a reconocer a nadie, ¿verdad? A nadie enviarlo. Pero ya sabemos que lo que buscaban era un pretexto para no cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo lo que vimos en los libros anteriores. Un pretexto con los cuales se justificaron para no tener que pelear contra lo que tenían que pelear, ¿verdad? Y luchar contra lo que tenían que luchar. Y salirse por la tangente, ¿verdad? Como lo hemos visto. Lo cual para Dios fue el acabose, ¿verdad? La gota que derramó el vaso de todas las desobediencias. No querer luchar contra lo que tenían que luchar y mejor desistir, ¿verdad? Mejor quedarse y desistir. Y creían que Dios iba a justificar eso y por el contrario, ¿verdad? Dios se hartó y dijo, no, ok, no quieren entrar a la tierra de la promesa, no quieren a pelear por ella, regrésense al desierto. Entonces los voy a tener 38 años ahí, ¿verdad? Porque como habíamos visto en el inicio de Números, Él los había formado y rescatado para que fueran un ejército de guerra, ¿verdad? Y rehusaron entrar a la guerra, pues Dios no pasó eso por alto, no lo perdonó, no lo excusó. Y entonces dice, verso 23, y el dicho me pareció bien a mí, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron de sus manos el fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que el Señor nos da, sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor vuestro Dios. Y a veces así pasa, ¿verdad? En nuestro corazón, gracias a una chispa del Espíritu de Dios ahí, podemos entender y discernir, porque dentro de nosotros sí sabemos lo que es la buena voluntad de Dios, la discernimos, ¿verdad? Sabemos que lo que se nos dice es lo correcto y la verdad. Sí, hay algo, a veces decimos, no, pero adentro de algo sí resplandece ahí. Pero luego entonces viene la decisión. Yo sé que eso es, yo sé que así debe ser, yo sé que es la verdad, yo sé que eso es lo que Dios quiere, pero decido no hacerlo. Y ahí es donde pierdes, ¿verdad? Perdemos en esa mala decisión. Sin embargo, sí, todo es bueno y así es y así debe ser. Sin embargo, no quiero. Sin embargo, me resisto a eso, ¿verdad? Sin embargo, y no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor vuestro Dios. Y fíjense, el tomar una decisión, ojo, en contra de la voluntad de Dios no tiene justificación, Dios no lo justificó y aún se le llama rebeldía. Rebeldía, eso así es, eso es el nombre que se le da en las Escrituras, ser rebeldes al mandato del Señor. Y murmuráis en vuestras tiendas diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Y sí, ¿verdad? A veces nuestra reacción en nuestra carne es esa. Dios, me quieres hacer sufrir con esta lucha. Qué malo eres, me quieres hacer sufrir, ¿verdad? Me confrontas con mis verdades. como así, ¿verdad? Como se dice el dicho, ¿eh? Mis trapitos. Me confrontas con eso porque no me amas, porque me quieres hacer sufrir. Si fueras bueno no me pondrías en esta posición y tantas cosas, ¿no? Y no es así, no es así. Pero eso es una reacción muy de la carne que se resiste,
¿verdad? Es exacto, que se resiste. Ahora hasta nuestra visión se pone entenebrecida y ahora hasta Dios lo vemos como malo, ¿no? y su voluntad y sus instrucciones y lo que se nos dice, etcétera, hasta podemos darle un giro y resulta que eso es malo para nuestro mal, para destruirnos. Verso 28, dice entonces, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. El Señor nuestro Dios, el cual va delante de nosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto cómo el Señor tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pues precisamente ese camino de lucha y de purificación, ese camino es el que Dios, tu Padre, quiere que camines y te lleva como un padre lleva a su hijo, dice ahí. Porque te quiero limpiar, te quiero fortalecer, te quiero purificar, te quiero hacer que crezcas, quiero hacer que entiendas, porque así es. ¿Verdad? Así es. El que es buen padre, hablando obviamente cuando un padre es sano, no estoy hablando de un loco, de un drogadicto, de un borracho. Obviamente estamos hablando, pues la comparación ahí es con Dios, pues o sea, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle en ese rango. Un padre sano, claro que te va a disciplinar. Claro, eso hace un padre sano también. Te ama, pero también así es. Porque te tiene que limpiar y te tiene que formar. Así es, no hay otra opción. Un padre sano lo sabe y lo hace. Así es. Como debe de ser. La misma escritura, como ya lo hemos leído en otras veces, la misma escritura dice que Jesucristo, siendo un adolescente de 12 años, estaba sujeto a ¿quiénes? Dice la escritura. A sus padres, dice. Así dice claramente. Siendo de 12 años estaba sujeto a sus padres. Y dice que eso lo hacía crecer, ¿quién se acuerda? ¿En qué cosa? En gracia, dice, para con Dios y para con los hombres. Ese es el crecimiento verdadero que dice las escrituras. Que eso lo hacía él crecer en gracia para con Dios y con los demás. Y con los demás. Así es, ¿verdad? Exactamente. Todo eso lo podemos ver reflejado en él y en el trato de Dios hacia aquellos que lo siguen. Así es. Dice, me quedé verso 31. Y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído, ya lo había leído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis al Señor vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, como fuego de noche para mostrar el camino por donde anduvieres y como nube de día, ¿verdad? Fuego de noche, ¿usted cree que no contrastaba la dirección de Dios con el ambiente? Pues fuego en la noche, claro que contrasta, ¿no? Y claro que se identifica. Y una nube de día también, ¿no? Pues por eso podemos ver las nubes en el cielo. La dirección de Dios no está escondida a nuestras vidas. No lo estuvo para ellos, la podían ver. El asunto es si la queremos seguir o no. A veces podemos decir, ay, el andar y la voluntad de Dios no es clara para mí. Más bien nos falta fijarnos más. Más bien nos falta poner más atención. Más bien nos falta fijarnos bien y no sacarle a veces la vuelta. La voluntad de Dios es clara, es clara.
está a la vista de nuestros ojos. Siempre ha sido así. Sí, claro, hay que aprender, hay que conocerla, hay que seguirla, ¿verdad? Todo eso es verdad. Y dice verso 34, y escuchó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Exactamente, Él no justificó a aquellos que no quisieron entrar a la guerra, que prefirieron un camino más tranquilo. A él no los justificó en ninguna manera. Verso 36, excepto a Caleb, hijo de Jefone, él sí la verá. A él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Señor. También contra mí se airó el Señor por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él le hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la van a heredar. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Qué tremenda sentencia, ¿verdad? Porque claro que no debemos olvidar que una característica propia de Dios y divina dado a los hombres es la justicia. Y Dios es justo. Y dice la Escritura que es el juez de toda la tierra. Y como dice la Escritura, el juez de toda la tierra no hará justicia. Y aquí vemos a Dios, ¿verdad? Evaluando este asunto y dando una terrible sentencia. Decreto esto y así se hará. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Dios dio una sentencia de quienes no entrarían y quienes sí entrarían. Así es, todo eso es parte de conocer a Dios, todo eso es parte de saber cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es su pensamiento, su proceder, cómo evalúa Él las cosas, qué espera y qué no espera de nosotros, y cómo va a actuar Él en consecuencia. Así es, esas son verdades bíblicas, son verdades bíblicas. Dice verso 41. Entonces respondisteis y me dijiste, hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos mandó. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y el Señor me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato del Señor y persistiendo con altivez subisteis al monte. Y otro aprendizaje, ¿no? Qué terrible es eso, porque, o sea, es que hay que intimar con Dios, hay que conocerlo, hay que aceptar cómo es Él, hay que aceptar cómo es su personalidad, su voluntad, su carácter y someterse a eso. Porque ahí ya se había pasado el tiempo, ya Dios había dicho, no, esta es mi sentencia, así se va a hacer. Y aunque ellos quisieron hacer otra cosa, dice Moisés, yo ya no estoy con ustedes, les dijo. Así que si deciden hacer esto por su propia voluntad, yo ya no estoy en ese asunto. ¿Y van a ser qué? Derrotados. Qué tremendo es eso. O sea, fíjense todo lo que se aprende, ¿no? Del carácter de Dios. Qué tremendo es eso. Porque Él les dijo, no, ya ni lo intenten, ya no lo hagan. Yo ya decidí de esta manera, ya se dio esta sentencia. Ya quédense así mejor y pasen al desierto. Y después lo vimos lo vimos antes en el libro de Números, y aquí también se narra, porque en la disciplina que pone Dios también hay enseñanza.
Y a veces eso también es parte del aprendizaje. Aun cuando Dios me mete y me manda disciplina, lo mejor que puedo hacer es aceptarla. Y dentro de ese proceso disciplinario voy a aprender también. Y también voy a conocer a Dios ahí. También eso es verdad. Entonces el chiste no es estarse jaloneando, ¿verdad? Con Dios. Si Dios dice para la izquierda, yo quiero ir a la derecha. Cuando Él dice derecha, no, ahora para la izquierda. ¿Verdad? Y así pasa, y desgraciadamente eso al final no es para nuestro bien. Al final no va a ser para nuestro bien. Verso 44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, hasta Jorma. Y volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cade por muchos días, los días que habéis estado allí. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como el Señor me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y el Señor me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte. Volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis. También compraréis de ellos el agua y beberéis pues el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por un gran desierto. Estos 40 años tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Porque aún en la disciplina, que puede ser dura y cansada y larga, pero precisamente en la disciplina también está Dios con nosotros. También ahí. Y a veces eso nos falta, ¿verdad? Comprender. A veces creemos que Dios solo va a estar o sí está conmigo si todo salió como yo quería, cuando yo quería. Pero también si no es así y no hice como debía ser y Dios me tiene que meter en disciplina, dura muchas veces, sí, pero en esa disciplina también está Dios. Ahí. En ese tiempo de disciplina también está Dios ahí, precisamente. Verso 8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Elab y Esión Geber. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo la he dado les he dado a Ar por herencia a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigante eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron ante los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel, ¿verdad? Como es una remembranza que se escribió después, se recuerda que eso pasó después, en la tierra que les dio el Señor por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Serep, y pasamos el arroyo de Serep. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38
años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Es lo que decíamos, ¿verdad? Como no quisieron entrar y se detuvieron en Cades Barnea y no quisieron pelear, Dios los castigó por 38 años, ¿verdad? De ahí los hizo regresar y andar dando vueltas hasta que todos los hombres de guerra murieron en el desierto, ¿verdad? Porque qué terrible fue eso. Eran hombres de guerra, era un pueblo de guerra, pero no quisieron entrar a la guerra. Entonces no cumples tu propósito. El propósito de un guerrero, ¿qué es? No quisieron entrar a la guerra, bueno, entonces quedas fuera, descartado. Porque ese es tu propósito para lo que te saqué, es eso. Y qué terrible fue, porque eran hombres de guerra y no murieron en guerra, murieron tendidos en el desierto. Qué terrible. Qué terrible. Nos podemos imaginar eso. Imagínense un ejército de 600,000, como dice la escritura en el conteo. Y que resulta que no entran a la guerra y esos 600,000 quedan muertos sin cumplir su propósito ni su misión en este mundo. Qué terrible es eso. Así es, no obedecer la voluntad de Dios. Por más difícil que parezca, aunque parezca que es una guerra terrible, ese es nuestro propósito. Ese es. A veces nos decimos, ¿cuál será mi propósito en la vida? Pues lo que dice la Escritura, lo que dijo Dios, lo que dice que se debe hacer. Como se dice que se debe hacer. Ese es nuestro propósito. Y el no hacerlo es no cumplir nuestro propósito. Así es. Así es. Y eso les costó 38 años. Luego vimos que durante ese tour de enseñanza que Dios les da por 38 años en el desierto, en ese tour de enseñanza los hizo pasar por la tierra de Esaú. Luego los hace pasar por la tierra de Moab. Así es Dios, Fíjense, Dios es el más didáctico de todos. Es el maestro de maestros. Los hace pasar por la tierra de Esaú y por la tierra de Moab. Y les dice que los de Moab tuvieron que pelear con unos gigantes que se llamaban emitas. Y los de Esaú también tuvieron que pelear con otros gigantes que arrojaron de su tierra. No viene aquí el nombre, pero sí menciona que también eran unos gigantes que había ahí. ¿Sí? Entonces los pasa por ese tour de enseñanza y les dice, tú no quisiste pelear contra lo que tenías que pelear, pero ellos sí lo hicieron. Ellos sí lo hicieron. Tú no quisiste. Qué tremenda enseñanza es eso, ¿no? Confrontarlos con eso. Y así Dios a veces nos va a confrontar con muchas cosas. Si no quieres hacer esto y esto, pues no puedes avanzar de este punto. No puedes. Yo quiero que lo hagas, pero lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú. Y a veces podemos aquí tomar enseñanza en muchos sentidos. A veces podemos ver a una persona que a lo mejor la vemos, entre comillas, muy avanzada en los caminos del Señor, muy conocedora o con cierta experiencia o hasta con mucho gozo en su vida o liviana, podríamos decir. Y a veces podríamos decir, ay, yo creo que él nunca ha batallado con su carne, ni con el mundo, ni con el diablo, ¿no? Y yo creo que para él la vida ha sido bien fácil, ¿verdad? Él no ha batallado con Dios, ni ha luchado con lo que yo he tenido que luchar en mi vida. Pero a veces cuando se les pregunta a esas personas, resulta que nos cuentan grandes historias. ¿Sabes qué? No, yo ya tuve mi tiempo de llorar con Dios.
Ya tuve mi tiempo ahí, no creas que ha sido fácil. Tuve que renunciar a esto. Yo fui un pecadorazo de esto. O sea, sé lo que es andar ahí sumido en el pecado. Yo también fui rebelde con Dios en muchas áreas y pagué muchas consecuencias que te voy a contar. Déjate doy testimonio, ¿no? Déjate doy testimonio. Yo también muchas veces le fui desobediente a Dios, pero luché contra eso. Luché contra mi desobediencia, luché contra mi incredulidad con Dios, luché contra mi dureza de servir. No creas que me fue fácil vencer eso. No creas que me fue fácil vencer mi carácter. Yo también le batallé, brother. Yo también le batallé, hermana. No creas que me fue fácil someter mi lengua. Algo tan difícil, ¿no? A veces. No creas que me fue fácil. No creas que me fue sencillo cortar con el mundo. Pero lo pude hacer. Y a veces, y me costó esto y me costó lo otro, a lo mejor hasta perdí esto, perdí lo otro, parte a lo mejor de mi familia ya ni me quiere porque me hice aleluya, lo que sea, ¿verdad? Porque ahora no le sigo el rollo en ciertas cosas. Tuve que renunciar a la mujer que no era para mí según la palabra de Dios. Tuve que renunciar al hombre que no era para mí según la palabra de Dios. Tuve que someterme mi propia voluntad a la voluntad de Dios y me costó y le lloré y batallé. Pero pude ganar esa lucha. Pude ganarla. Aunque salgo con cicatrices, dirá alguien, pero pude. Y a veces esas, sí, y todavía es una lucha hasta que estemos en su presencia, así es. Y a veces esas situaciones, o más bien en eso hay que fijarnos mucho y obtener aprendizaje de eso. Fíjense la gran diferencia, o sea, el contraste que hizo Dios. Los que desalentaron al pueblo, les decían, no, es bien difícil entrar ahí. Y desalentaron al pueblo. Y sin embargo, estos otros eran ejemplo de lo contrario. Y eso es un gran aprendizaje. Nunca te juntes ni te hagas, o sea, te intimes mucho, etcétera, en amistad y todo eso, con personas que no quieran seguir la voluntad de Dios. Que te digan, no, es bien difícil eso, brother. Ay, qué bien difícil. Bien difícil. No. Es bien difícil. No vas a poder. No vas a poder cambiar. No vas a poder cambiar tu carácter. No vas a poder cambiar tu forma de vivir. No vas a poder, es durísimo. Mejor júntate con los que sí están luchando por cambiar sus vidas. Por los que te pueden dar esa buena experiencia. ¿Sabes qué? Yo también le estoy batallando, pero le entro a lo que le tengo que entrar en la voluntad de Dios. Me pongo a orar, me pongo a ayunar cuando es necesario. Estoy leyendo la palabra, identifico lo que tengo que cambiar en mi vida y a eso, órale, le doy con la espada. A eso merengues le doy con la espada en mi vida. De esos hay que aprender, de esos hay que identificarse. Con esos es los que hay que juntarse. Con esos más bien. Más bien. Dice, verso 15, y también la mano del Señor vino contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después de que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, el Señor me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, esa era el otro tour, los de Amón, pero esto se lo enseñó a la nueva generación, le dio parte del tour fue de enseñanza para la generación antigua y parte a la nueva generación que había pasado después de los 38 años en el desierto. Así que Dios es el mejor maestro. Nunca ha quedado sin dar enseñanza. Por él no ha faltado. Dice, junto al arroyo...
Sí. A ver. Sí, muy bien, muy bien. Dice, junto al arroyo de Arnón, a la mitad del monte de Galat, con sus ciudades. Le di a los rubenitas y a los gaditas y al resto de Galat y todo Basán, del reino de Og y toda la tierra de Argot, que se llamaba la tierra de los gigantes. Ay, me equivoqué, ahí estoy bien. Espérenme. No, es que el aire me movió aquí. Espérenme. Ya, ay, el aire me movió. Verso 18 del 2. En lo que me volteé, el aire me movió la hoja aquí. Dice, tú pasarás hoy el territorio de Moab, a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón. Pues a los hijos de Lot la he dado por herencia. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales el Señor destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Como hizo el Señor con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos. Entonces aquí, ¿verdad? Ya le podemos poner, estos vencieron a los horeos y estos a los sonsomeos. ¿Verdad? Ahí está. Dice, y a los Abeos que habitaban en las aldeas de Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasar el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, al amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Así es. Vámonos al libro de Jueces, unos libritos más adelante, al libro de Jueces, capítulo 3. Capítulo 3. El contexto es cuando ya después de la muerte de Josué, ¿verdad? Tiempo después de esto, recordemos que las guerras de Canaán duraron aproximadamente 450 años de puras luchas, ¿verdad? Donde los jueces, después de la muerte de Josué, empezaron a dirigir al pueblo. Pero recordemos que el pueblo que entró empezó también a fallar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y empezaron a pactar mejor con los pueblos, con esos pueblos que estaban ahí en vez de echarlos fuera. Y el Señor se molestó y dijo que entonces iban a también tener ellos tiempos de guerras, ¿verdad? De guerras donde iban a salir lastimados, donde iban a perder muchas veces, etcétera. Pero también en esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Dice el capítulo 3. Pues estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que lo enseñasen a los que antes no la habían conocido. A los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los jebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel. Así es, esos enemigos les iban a estar causando problemas y guerras, y con eso iban a tener que ser probados para saber si obedecerían los mandamientos que el Señor les había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus, ¿verdad? En vez de haber resistido la disciplina de Dios, lo que hablábamos ahorita,
A veces la disciplina de Dios iba a ser dura, pero ahí es donde hay que tomarla con sabiduría. Ellos, en vez de seguir combatiendo, ¿verdad?, empezaron a unírseles, ¿verdad?, en ese tiempo. Y de ahí Dios tiene que usar a los jueces, a las autoridades, para estar instruyendo al pueblo y estarlo sacando de todos esos líos, de todas esas desgracias, ¿verdad? Todo eso sigue narrándose en el libro de los jueces. Pues ahora, hermanos, como estamos en una lucha hasta que estemos delante de la presencia del Señor, vámonos al libro de Juan, Evangelio de Juan, para tomar una verdad que nos es gloriosa, porque nos habla de la victoria que tenemos. Libro de Juan, ver capítulo 21. ¿Y por qué voy a leer esto? ¿Por qué vamos a ver esto en esta parte final de la enseñanza de Shabbat? Porque ahora sí, en este mundo vamos a estar batallando y luchando contra nuestra carne, el mundo y el diablo. Y aún el enemigo que parece que nos venciera a todos, que es la muerte. Pero la realidad es que tenemos victoria sobre el más grande, el que pareciera el más grande de todos los enemigos. Así que yo creo que eso es bastante motivación para seguir adelante mientras estemos en este mundo. Mientras estemos en este mundo, que no será fácil y a veces será doloroso. Pero si somos un pueblo de guerra, tenemos que luchar contra todo eso, aún contra la muerte. Ver capítulo 21 del libro de Juan. Dice esto fue después de la crucifixión del Señor. Dice, después de esto, Jesús, que había resucitado, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era él. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando escuchó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vinieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan, y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era él Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de entre los muertos. Este tiempo después de la muerte del Señor
no fue a veces un tiempo fácil para los discípulos. A veces hasta los podía asaltar la incredulidad. Pero cuando se pasa esa etapa, cuando pasaron ese tiempo, volvieron a reencontrarse con su Señor. Dice la Escritura que no podían ni pescar siquiera, ¿verdad? Pero cuando el Cristo resucitado se les manifiesta, ahora sí que hasta pescaron y de más. A veces va a haber tiempos que no van a ser sencillos ni fáciles. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero debemos recordar que tenemos a un Jesucristo, a un Mesías resucitado, que ha vencido a la muerte, que a través de él siempre lo que sigue adelante puede ser mejor, puede ser más grande, de la mano de él, de la mano de él. Vámonos a Lucas 24:13. Lucas 24:13. Aquí había otros que también estaban tristes tras los sucesos de la muerte de Jesucristo, y aún estos habían ido más lejos porque hasta allá se habían empezado a alejar y rendir del camino del Señor. Verso 13 dice: he aquí dos de ellos, se refiere a dos de los que seguían a Jesucristo, iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aún en ese tiempo difícil, el Señor se acercó y caminaba con ellos. Nada más que ellos no se dieron cuenta. El Señor nunca nos va a abandonar. Siempre va a estar a nuestro lado, aún en los momentos difíciles, o que parecieran ser los más difíciles de nuestra vida. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? A ver, platíquenme. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, Yeshua de Nazaret, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esos hombres, hasta cierto punto era justificable, ¿verdad?, su tristeza. Habían conocido a Jesucristo, lo habían recibido, pero resulta que las cosas no salieron como ellos pensaban. Y estaban tristes por eso. Hace 3 días que murió. Qué tremendo choque eso fue en sus mentes y en sus corazones cuando pasó. Habían conocido al Salvador, al dador de la vida, dice la Escritura. Al dador de la vida. Y de repente lo ven muerto. De repente parece que la muerte lo ha vencido. Lo ven muerto y el ánimo se les va hasta los suelos.
que aún deciden salir e irse de Jerusalén. Porque el contexto de ahí, Jesús antes de morir les había pedido a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Antes de morir les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que les he dado. Y estos, por el contrario, estaban tan desanimados que hasta habían salido y se iban a otra parte de Emaús. Desanimados totalmente. No tiene caso. No salió como yo pensaba. Tal vez no era él. Tal vez él no tenía poder para eso. Creo que nos equivocamos. Y van todos derrotados y tristes, alejándose. Pero la misericordia de Dios, porque Él no quería que se fueran de ahí. Qué increíble es el amor de Dios. Aunque a veces nuestro corazón y sentimiento nos puede guiar en algún camino, Dios quiere retornarnos de ese error. Y entonces dice, hace 3 días, este es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les hace tremenda reclamación porque ellos, aunque les habían dado testimonio a esas señoras, ellos no creyeron. Dicen, unas dicen que fueron y que lo vieron. Dicen, pero ellos creemos que no es así. Por eso estaban alejándose y yendo por otro camino. Si no se hubieran regresado ante tal noticia, ¿no? Por eso viene el reclamo de Jesucristo. Insensatos, incrédulos, no sean así. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Sí, hasta el mismo Señor tenía que probar la muerte. Hasta él mismo tenía que pasar por ese camino. También tenía que pasar por ahí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. A veces situaciones y circunstancias que sí no son fáciles. Nadie ha dicho que lo sean ni lo serán. La muerte no fue fácil para el Señor tampoco. Tuvo que pasar por ese camino. Pero cuando en medio de esas circunstancias estos hombres tuvieron comunión con Él, porque el comer con Él el pan y el vino, haber cenado con Él esa noche, es haber tenido comunión con Él, es el significado y la connotación. Y entonces en medio de esas circunstancias, sus ojos que estaban cegados fueron ¿qué? Abiertos en medio de esa circunstancia. Y así es, hermanos, a veces en medio de estas circunstancias difíciles debemos seguir teniendo comunión profunda con Él. Y ahí nuestros ojos son abiertos y comprendemos lo que a veces no comprendemos. Y aceptamos lo que a veces es difícil aceptar.
y somos fortalecidos en lo que a veces puede parecer que sería difícil. Así es, hermanos, en las circunstancias difíciles podemos conocer más al Señor, más, y estar cercanos a Él. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora que dice ahí, volvieron a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén. Dios los sacó de ese lapso que tuvieron ahí, de tristeza y de incredulidad y de tantas cosas, y de desánimo y tantas cosas que son humanas y son comprensibles. Él pasó por eso. No le es ajeno a nuestro Mesías. No le es ajeno eso. Pero Él quiere, puede y camina a nuestro lado en eso. Y entonces regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los otros apóstoles que estaban ahí. Dice, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan con ellos. El Señor está con nosotros, hermanos. Está con nosotros. Y teniendo más comunión con Él, a pesar de las circunstancias, le conoceremos más. Esa es una verdad gloriosa. Él venció a la muerte. Y así como Él resucitó, todos sus hijos resucitarán un día. Todos sus hijos resucitarán. Es un hecho. Es una verdad gloriosa. Sí. Solo es cuestión de tiempo. Así como estos hombres que sí estaban muy tristes, pero en su tiempo adecuado vieron a Jesús resucitado. Así es, hermanos. Así es. Esa es una verdad que debemos atesorar en nuestras vidas, en la lucha que tenemos en este mundo contra lo que tenemos que vivir. Así es. Pero si Él venció, nosotros hemos vencido. Muy bien. Vamos a orar para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta, que nos anima, que nos conforta, que nos hace ver lo que a veces no podemos ver con nuestros ojos naturales. Tu palabra nos habla de seguir adelante desde el pasado, de seguir adelante, seguir esforzándose, seguir avanzando en nuestras vidas contigo. A veces no va a ser fácil, a veces va a ser como si estuviéramos en lucha contra tantas cosas, que así es. A veces los eventos de nuestra vida serán difíciles, pero no nos deben vencer. No nos deben vencer, porque este es un pueblo llamado a vencer a través de Cristo, de la mano de Jesucristo, de Yeshua. El Jesús vivo que ha vencido, que gracias a Él podemos decir que aún la muerte, sus hijos la pueden sorber, beber en victoria. Porque no tiene ningún poder sobre nosotros. No tiene ningún poder sobre nosotros. Esa es la verdad.
la has vencido en la cruz. Gracias por eso, Jesucristo. Gracias por eso. Y que eso aliente nuestras vidas. Como tú querías alentar a estos hombres que iban desalentados en el camino de Emaús, alejándose de su propósito, yendo en otro caminar, confundidos, a lo mejor tristes, no a lo mejor tristes, pero tú te acercaste a ellos para revelarles la verdad y darles ánimo y que regresaran a su propósito, con alegría, con ánimo, con paz, con gozo sobrenatural de tener al Cristo vivo en sus vidas. Que así sea, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Que así sea, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo, Yeshua Jesucristo. Amén. Amén.